a despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Y como decía recién, el canto, la segunda venida, la preparación que nosotros debemos tener para la segunda venida. ¿Qué tan buena es ella, la preparación? ¿Es deficiente? Vamos, porque es muy importante saber eso, porque nuestra vida está en juego. Y los invito a abrir la palabra de Dios para conocer cuánto cuesta seguir a Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 24. Vamos a ver algunos de la vida que él tuvo, que es nuestro ejemplo, dice la Escritura. Y en Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué cosa? Y sígame. En esta tarde de sábado vamos a aprender qué significa seguir a Jesús. Ya nos da un alcance, dice: tome su cruz, niéguese. Y eso es lo que a las iglesias, a las personas, les molesta, les desagrada, cuando usted llega a un hogar, a una casa, y le empieza a hablar del reino de los cielos, y después tiene que tocar el día sábado, y a la gente no le gusta, porque la mayoría descansa el día domingo. Entonces tiene que hacer cambios en su vida. Y si la persona no está dispuesta a eso, va a seguir con ese hambre de Dios, pero va a buscar una religión que la acomode a lo que su corazón quiere. Pero a lo mejor a nosotros nos pasa lo mismo en otras áreas. Hemos aceptado el sábado, pero hemos negado en nuestra vida otras cosas. Vamos a ver otro versículo. En Gálatas 5, versículo 24, dice, a ver si lo están buscando, lo dan un tiempito para que lo encuentren. ¿5 cuánto? 5:24, adelante, bienvenido. Dice así, en el versículo anterior, en Mateo 16:24 decía: niéguese, tome su cruz y sígame. En el Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? ¿Y qué cosa? Y afectos. Y afectos o malos deseos. Nuevamente nos llama a la cruz. Antiguamente decía: tome su cruz, y ahora dice: crucifique las pasiones. La batalla más importante y más difícil es la batalla contra nosotros mismos. Porque quedó demostrado que el diablo nos puede tentar. El diablo puede hacernos zancadillas. Vino a Jesús en el desierto para hacerlo caer. Y quedó demostrado de que sí se puede vencer lo exterior, alguna tentación. Pero a veces digo, las batallas más duras son las que se dan en nuestro propio interior, en nuestro corazón. Y por eso que nosotros vamos a ver que Dios va a demostrar que sí se podía vencer las pasiones que batallan en la carne, los malos deseos, los malos hábitos. Quizás en nuestra familia, nuestra formación fue muy débil para el cristianismo y teníamos malos hábitos en la comida, malos hábitos en el dormir, malos hábitos en el hablar. Quizás la grosería, los garabatos eran común en un ambiente que quizás alguien creció. Y cuando llegó al cristiano, se bautizó, y de repente cuando se enoja le salen las malas palabras por la formación que tuvo. Entonces uno tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Dice
Pero los que son de Cristo, si nosotros realmente estamos en la preparación correcta, aquí está la clave, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. ¿Malos deseos cuáles podrían ser? Bueno, pensar mal de una persona. El pensar mal, el ser egoísta, el ser vanidoso. Ustedes ven cómo cuesta que las damas se dejen de pintar en la iglesia o se dejen de adornar. Ustedes le dicen algo de las pinturas de la uña y se enojan, se engrifan contra uno. Pero en el hombre también podría ser alguna vanidad, algún orgullo, digamos, algún objetivo, una carrera que haya conseguido y también su orgullo está ensalzado y se cree que no se puede equivocar. Entonces cada uno, tanto hombre como mujer, tiene defectos que debemos corregir. Pero Dios, cuando Él venga, va a demostrar que sí se podía corregir la naturaleza caída y que Dios nos dé un nuevo nacimiento. Y por eso que va a demostrar que no solamente va a haber uno, como Enoc, no solamente van a haber dos, como Elías, que se fueron al cielo sin morir, porque no tuvieron pecados de muerte, sino que van a haber 144.000 que van a ser como el Cordero en todas las cosas. Le van a seguir por donde quiera que Él va, y se van a ir al cielo como Elías o como Enoc. Incluso Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, su corazón estaba en perfecta armonía, por eso que fue escogido, fue sacado de Egipto, con la enseñanza, la educación de Egipto, fue llevado al desierto, fue transformado, y entonces Moisés era un candidato para irse al cielo sin ver la muerte. Y no fue así. Y ustedes conocen la historia de que Moisés tuvo un pecado, uno solo, y se atribuyó la gloria cuando golpeó la roca, y entonces no pudo ir al cielo. Tuvo que pasar por la experiencia de la muerte por un solo pecado. Entonces, nosotros que decimos, somos discípulos de Cristo, somos del remanente, somos la iglesia del tiempo, al fin la iglesia verdadera, pero dice acá que si soy de Cristo, tiene que haber crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si quieres ir en pos de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Y eso también va para mí, obviamente. Entonces va a haber este pueblo especial. Dice acá, en Apocalipsis 14, vamos rápidamente, en el versículo 4 y versículo 5, dice así, hablando de este pueblo especial que se preparan para la segunda venida y que Dios los va a hacer reyes y sacerdotes en la nueva Jerusalén. Dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. ¡Qué tremendo! Dice en primer lugar, ¿qué significa virgen? Que virgen, pregunta la hermana, ¿qué significa virgen? Dice acá que estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son virgen. En Apocalipsis, la mujer es símbolo de religión, de una iglesia, pero de una iglesia, en este caso, que no se ha contaminado con una iglesia falsa. Eso es lo que yo Esas, claro, que tienen doctrinas puras. quería estar más clara, por eso. No, está bien, está bien. Que su conocimiento bíblico es correcto. Y eso no es un 100%, que quiere decir que nos vamos a salvar. Podemos tener la teoría de la verdad. Podemos estar muchas veces en la iglesia, muchos años en el camino, conociendo lo que es correcto, pero nuestro corazón todavía no ha cambiado. Y entonces acá dice que son primicias, o sea, hay una gran cosecha, hay un gran campo que se va a cosechar, pero Dios saca los primeros frutos, los más hermosos, y los va a presentar delante del Padre. Esos son los 144.000, aquellos que han alcanzado el carácter de Jesús en su vida, que nunca tuvieron pecados de muerte. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que en la vida hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte.
Por eso que Adán tuvo que morir. Por eso que Moisés tuvo que morir. Pero sin embargo, Enoc y Elías no murieron. Yo tengo una preguntita, pastor, no sé si puede. Diga. Yo estudiando, descubrí, se sabe, del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo. Que no se puede ofender al Espíritu Santo. Claro, no se al puede. Padre, al Hijo, Sí. se puede ofender al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y yo estaba estudiando un libro, no me acuerdo qué libro era, pero lo estaba estudiando antes de ayer, y decía que la persona que cuando se bautiza, le dice el perdón de pecado y recibiréis el Espíritu Santo. Yo pienso que yo me bauticé y no lo recibí. Bueno, el Espíritu Santo, hay una obra que es hecha externamente en nuestro corazón, nos induce al bien, pero cuando ya se tiene una relación más interna, el Espíritu Santo mora en la persona y lo ayuda. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión porque no tiene que ver con el tema. Yo estoy viendo que no tiene que ver con el tema. Bueno, ¿cuál es nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra meta? Entonces, llegar a ser parte de ese pueblo. Hemos salido de una mala cuna quizás, de una educación que no era cristiana. Nuestros padres quizás se convirtieron después que ya nosotros éramos grandes. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Prepararnos para ser semejantes a Jesús en todo. En carácter, en economía, en abnegación, en esfuerzo, en todo. Y acá dice, en Maranata, en la página 239, dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. O sea, no nos podemos conformar con cosas medias, con ser laodicenses. ¿Qué les va a pasar a los laodicenses? ¿Se acuerdan? Sí, pues es la verdad, Van a ser vomitados. de la boca de Dios. Por eso que estábamos diciendo que muchos hermanos vienen solamente el sábado en la mañana y el sábado en la tarde no vienen a las reuniones. Claro, están con Cristo en la mañana y en la tarde quizá en la casa, no adorando a Dios. No podemos ser tibios, no podemos ser ni fríos, o sea, no podemos ser tibios. Entonces, dice acá, esforcémonos con todo el poder que Dios ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Increíble. Ahora nos dice que hay un sello, hay un salvoconducto, hay un pasaporte, podríamos decir, que nos va a permitir entrar a la santa ciudad donde viviremos eternamente con Jesús. Con Jesús nos va a recibir, nos tiene preparado mansiones celestiales. Ustedes saben las promesas que están en Apocalipsis, en Isaías y en distintas partes de la Biblia. Entonces dice que debemos obtener este salvoconducto. No va a pedir nada menos el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 5, termina esa parte de la bienaventuranza diciendo: sed por lo tanto vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? No nos podemos permitir alguna mancha. Por eso que el Señor Jesús dijo de Satanás, dijo: yo no tengo nada con él. Él no tiene nada en mí. Porque no puede haber una arruga, una mancha en su iglesia, porque la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Es pura y santa. Y si no hemos llegado nosotros a ese nivel, Dios nos da la vida para poder cambiar, para poder entregar verdaderamente nuestro corazón a Dios, no estar en la iglesia por décadas y décadas para finalmente perdernos. No es el objetivo. Por lo menos estamos mostrando el camino. Y entonces, esta preparación de crucifixión, de morir a las pasiones y a los malos deseos, siempre, mis hermanos, desde Adán hasta nuestro tiempo, ha sido la escuela de la disciplina de los hombres y mujeres de Dios que aparecen en la Biblia. Siempre. Por eso también en alguna otra oportunidad vimos cómo se construía el templo de Salomón, que no se daba martillo, sino que las piedras se encajaban unas con otras, formando el edificio de Dios. Y vimos que ese edificio era un edificio viviente que representaba a su iglesia, y cada uno de nosotros va a tomar un lugar a escuadra, y no va a haber martillo ni cincel, porque ya estamos purificados en la cantera. Ahí nos dieron los martillazos y los cincelazos, que son las dificultades de la vida.
Entonces este edificio va a ser perfecto y va a ser la admiración, dice, del universo. Al ver estos seres pecadores, estos seres egoístas, al ver que son transformados por la sangre de Jesús, va a ser el motivo de adoración y alabanza por los siglos y de los siglos, sin fin, a nuestro Padre Celestial. Porque ellos alcanzaron el blanco. Y entonces, esta experiencia, tenemos que ser educados, tenemos que ser disciplinados, y no nos podemos molestar porque nos den un martillazo para quedar a escuadra con las otras piedras y poder entonces ser el edificio de Dios. Y eso es lo que dice acá, Conflicto de los Siglos, página 707, dice así: en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Por eso que hay hermanos que se enojan cuando les muestran la verdad, cuando le dicen lo que el Señor quiere, ellos se enojan. Pero siempre vamos a ser educados y disciplinados. Debemos ser mansos y humildes para aceptar el camino, porque estamos mal y Dios está bien. Nosotros somos los que estamos mal. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba, dice ella. Anduvieron los senderos angostos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús, sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Así que esto no es fácil. Sobre todo la parte que dice ahí, calumnias. Me acuerdo la otra vez que por Facebook vi a un señor que estaba predicando en Argentina y estaba hablando de mí. Yo jamás lo he visto. Y decía que yo era un borracho, que no sé qué cosa, y que me ponía a predicar ahí en la calle y discutía con la gente. Bueno, sí, eso es verdad. Pero no lo otro. Lo otro no, porque ahí en la calle uno predica y le dicen todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero yo ni siquiera lo conozco a ese señor que predicaba y hablaba de mí, de Marcos Pozo, yo no sé por qué estaba tan enojado conmigo. Y él está en la Argentina. Porque dice que vamos a sufrir oposición, calumnias. Gente que ni nos conoce, pero que va a ser, vamos a tener amargos desengaños. También me acuerdo en Facebook, también en internet, cómo adulterar una foto del Papa con una persona, con varias personas ahí, y le cortaron la cabeza a la foto y pusieron mi cabeza ahí. Como que yo estaba con el Papa Francisco, allá en Roma. Sí, también lo escuché yo. Imagínense cómo vamos a sufrir todo tipo de calumnias, así como el Señor Jesús le dijo, tú tienes demonio, le dijeron. Porque este camino no es para gente frágil, que su orgullo se siente y se enoja y se va a la iglesia. Claro. Y deja los caminos de Dios. Yo sé que el hermano Manuel ha sufrido mucho también por la oposición, la hermana María y todos los que estamos acá. De una u otra manera, nuestras familias quizás nos han sido obstáculos. Pero es parte de la preparación de los discípulos de Jesús que han sido educados en la escuela de la prueba. Y déjenme decirles que hoy, cuando ustedes se levantaron, ya se pusieron los zapatos, se pusieron los calzados o la ropa, ya desde ese momento hemos sido probados. No hay un momento ni que podemos descansar en que Satanás no trate de hacernos caer. Quizás se le olvidó hacer la oración personal en la mañana, quizás comió algo que no debía haber comido, quizás no estudió, no tenía su Biblia lista para el culto, no sé, quizás algo, ya desde, y hasta que nos acostemos todo el día, estamos en un proceso de prueba sin darnos cuenta. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Abraham. ¿Se acuerda usted el caso de Abraham, no? Abraham se le conoce como el padre de la fe. El padre de la fe. Pero vamos a darnos cuenta de que el padre de la fe no tenía tanta fe. No. Porque ustedes ven que primeramente fue llevado ante Faraón y le dijo, oye, está bien bonita esta mujer, por la esposa. Claro. ¿Y qué dijo Abraham? Que era su hermana. Que era su hermana. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Era verdad, Sí. pero lo dio con un sentido de engaño, porque también era su esposa. Uno puede engañar con las palabras, puede engañar con un gesto. Todo lo que dé
a entender una cosa distinta a lo que corresponde, es un engaño. Aunque no digamos de boca, sí, no. Y entonces ahí falló Abraham porque le faltó la fe, porque pensaba de que Dios no lo iba a proteger y que Faraón lo iba a matar, ¿se acuerdan? Y después con Sara, ¿se acuerdan con Sara? ¿Qué pasó con Sara? También. Se rió. También. Bueno, Sara cuando le dijo que iba a tener un hijo, ella se rió. Y le dijo a su esposo, oye, no podemos tener hijos. Y Abraham sabía que Dios le había prometido un descendiente. Hagamos que nuestra sierva tenga un hijo como que fuera el mío. Claro. ¿Y ahí qué hizo Abraham? ¿Aceptó o lo rechazó? Aceptó. Aceptó, ¿no es cierto? Porque desconfió de Dios. Entonces estaba siendo probado. Y eso en nuestra vida, hay situaciones quizá de dinero. Bueno, el sábado es una prueba constante porque los trabajos, ¿no? Para la gente que no puede encontrar un trabajo que descanse el día sábado, lo hacen trabajar, entonces ahí está la prueba. En fin, en muchas cosas está la prueba, en la comida, en las malas pasiones, como decía. Pero en el caso de Abraham dice así, en Profeta y Reyes, en Patriarca y Profeta, en la página 141 dice: Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. No esperó él, porque imagínense, ya tenía como, ¿cuántos años? Tenía una cantidad de años, estaba viejito. Fue permitida una tardanza, vean, porque esto es importante para cuando nosotros pedimos cosas al Señor y Dios las promete y las va a dar, pero no las da en el momento, sino que hay una tardanza, dice. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. ¿Cuántas veces nosotros hemos fracasado y no obtenemos las promesas de Dios? Porque nos aceleramos. Y dice, pensando que era imposible, esa palabrita imposible debiera salir de nuestra cabeza, porque para Dios todo es posible. Amén. Pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliera el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria, o sea, tener una esposa y después tener una esposa primaria y una esposa secundaria. Y ustedes ven cómo Jacob tuvo, ¿cuántas esposas tuvo Jacob? 4. Y después que muere Sara, él siguió teniendo más esposas. ¿Sabían ustedes eso? Sétura y como 7, 8. Parece que no aprendió muy bien la lección. Pero dice acá que dice, Dios había llamado a Abraham, dice, fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios. Y dice, la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. O sea, Dios le había dado una esposa. Pero igual Dios permitió varias esposas a algunos hombres, como el caso de Jacob. Dice, tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Sin embargo, Dios no lo dejó a él. Abraham no lo dejó, a pesar de que tenía 2 esposas. Y dice, en la primera cita decía que buscaron un plan alternativo. Siempre el hombre y las religiones salen como un plan alternativo a la voluntad de Dios. El hombre busca acomodar, en este caso acomodó Sara, dijo, bueno, parece que Dios no te va a responder, entonces busquemos un plan distinto. Mejor que te cases con mi sierva. Y buscó una alternativa. Cuando Dios nos dice algo blanco, el hombre dice, bueno, puede ser plomo, o puede ser un poquito verdoso. Y acomodamos las cosas y nacen 3.000, 4.000 religiones. Y esas personas que están en esas religiones piensan que están sirviendo a Dios, pero son la religión del plomo, son la religión del verde, del rojo y del amarillo, no del color que Dios dijo. ¿Estamos nosotros sirviendo a Dios? ¿Estamos siendo crucificados nuestras pasiones, nuestros deseos? ¿Somos discípulos realmente de Jesús? Por eso que Dios va a hacer un milagro, levantar a 144.000, porque con todos los defectos y todo, el internet, las vanidades, las bandas de rock, la música, la televisión, el cine, etcétera, etcétera,
Dios va a tener gente que su mente va a ser como la mente de Jesús. Y Dios te llama a ti y me llama a mí a ser parte de ese pueblo que va a exaltar a Dios en su vida para siempre. Personas que van a ser llevadas al cielo sin ver la muerte. Pero no podemos andar con planes secundarios, como lo hicieron Sara y Abraham. Dice, tanto Sara como Abraham desconfiaron del poder de Dios. La falta de fe es desconfiar del poder de Dios en mi vida. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles. Y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. O sea, no era cualquier hombre. Él iba a ser un ejemplo. Y fíjense que el ejemplo estaba bien chueco. El ejemplo desconfió juntamente con su esposa. Entonces Dios interviene en la vida de ellos para restaurar a Abraham. Entonces dice, había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. ¿Se acuerdan con Faraón? Y también al casarse con Agar no tenía fe. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo un holocausto en un monte que se le indicaría. Así que a nosotros nos pasa que cuando caemos, Dios trata de restaurarnos. ¿Por qué? Porque están los ángeles, está Satanás mirando a ver si acaso tenemos fe, porque dice, mas el justo por la fe va a vivir. O sea, la fe es tremendamente importante. Y dice, la fe de Jesús. O sea, la misma fe que tenía el Hijo del Hombre es la fe que se nos va a pedir a nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y no tienen la fe en Jesús, sino que tienen la fe de Él. Y eso sí que son palabras mayores. Igual que cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! Tremendo mandamiento, porque hasta entonces solamente tenían ellos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú eras medio chueco, bueno, y te amabas, podías amarlo allá, más o menos chueco al otro también. Pero desde que vino el Hijo de Dios a esta tierra, demostró cómo debíamos nosotros amarnos. Y Él le dijo, ámense como yo los he amado a ustedes. Y ahí sí que la vara se fue por allá arriba, porque el amor en forma perfecta. No había un modelo anterior, ni en Abel, ni en Isaías, no. Este era un modelo perfecto. Entonces la vara, para poder llegar a esos niveles de perfección y de ser realmente su iglesia, Dios sometió a Abraham y nos somete a nosotros a pruebas superiores para restaurarnos. Porque vimos la luz roja y nos pasamos la luz roja. Bueno, el Señor dice, te voy a poner otra luz roja, parece que en esta ocasión tú te detienes y haces caso. Por eso que pasan las pruebas en nuestra vida. Por eso que pasamos tribulaciones muchas veces. Por eso muchas veces tenemos que llorar, estar tristes, porque seguramente hay algo en nuestro carácter que el Señor quiere quitar para poder entrar en el reino de los cielos. Porque eso le importa al Señor eso. Y por eso que Abraham, como había fallado, se lo sometió a una prueba más alta. Acá dice, la mayor que se puede pedir a un ser humano, dar en sacrificio la vida de su hijo, de su primogénito, o sea, de su hijo en realidad. Porque entonces, no nos debemos enojar nosotros por las pruebas y las dificultades que estamos pasando. Siempre decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida, hace un rato atrás. Y fue lo mismo que le pasó a Moisés. Porque ustedes saben que cuando Moisés va a Egipto, se le aparece Dios en la zarza, como tenía grandes planes para Moisés. Dios tiene grandes planes para nosotros. Planes que ni siquiera nos imaginamos. Que en esta pobreza que quizás podamos estar viviendo o lo que sea, una vida miserable quizás, ni nos imaginamos
las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros mismos somos aquellas personas, los impedimentos para que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Y entonces dice que se le apareció en la zarza a Moisés, y iba camino con su esposa y sus 2 hijos, iba camino a Egipto, con las órdenes de Dios. Y entonces dice que se le apareció Dios e iba a matar a sus 2 hijos. ¿Se acuerdan? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Iba a matar a los 2 hijos de Moisés. ¿Y por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿A los hijos, perdón, de quién? De Moisés. ¿A los hijos de Moisés? ¿Quién lo iba a matar? Dios. Dios, pues, cuando prendieron fuego. Cuando un fuego extraño al sí. No, ¿No? esos son los hijos de Aarón. De Aarón. Nadab de Abiú. Estos son los hijos de Moisés. Sí. ¿Saben que Moisés ya iba para libertar el pueblo, iba por el desierto, y se le aparece Dios? Y entonces iba a matar a los hijos de Moisés. ¿Y saben por qué los iba a matar? Porque Moisés no los había circuncidado. Por la circuncisión, que era la señal, ¿no es cierto?, del pacto. Y entonces, ¿por qué Dios hizo una cosa tan drástica? Porque Moisés, como iba a ser un gran hombre, un gran profeta, el dador de la ley entre Dios y el hombre, ¿cómo iba a estar violando la ley? Sí. El que iba a ser ejemplo. Entonces lo restauró a él, a Moisés, así como restauró a Abraham a través de algo duro, fuerte, como imagínense que Dios quiera matar a sus hijos o a mis hijos. Eso significa no solamente que se mueren, sino que además que se pierdan. Entonces, mis hermanos, en nuestra vida suceden cosas para restaurarnos que a nosotros nos parece que son cosas malas, pero que en realidad son cosas para mejorar nuestra relación con Dios y salvarnos. Porque Él está empeñado en que no nos perdamos. Él está empeñado en salvar a cada uno de nosotros. Ahora, por eso que constantemente estamos en prueba, para demostrar a quién servimos. A Dios, a los hombres, a mi corazón, a mi vanidad, a mis pasiones. Entonces, todo el mundo dice que cree en Dios. Hay una religión que tiene miles de feligreses. Pero el Señor no va a ver los millones, va a hacerlo individualmente, a ver cómo está tu vida. Y somos probados también, para ejemplo, a los ángeles y a los mundos que no han caído, que el poder de Dios, la sangre de Cristo, tiene poder para restaurar al más vil de los pecadores. Amén. Que dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Qué tremendo, somos los más pecadores. Dice acá, vean, Patriarca y Profeta en la página 150 dice: el sacrificio exigido a Abraham. Vean, ¿cuál era el propósito de Dios? Y cuál también tiene que ver con nosotros. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. ¿Para qué Dios le pidió el sacrificio a Abraham? Porque todos los otros mundos estaban mirando ahí qué estaba pasando. Y él demostró falta de fe. Y en nuestra vida, desde que nos levantamos, los otros mundos están mirando a ver qué tan fieles somos o qué tan mundanos somos. Dice el apóstol Pablo, somos espectáculos, cartas abiertas al mundo. ¿Se acuerdan? Entonces se le pidió ese sacrificio para que él pudiese ser digno. Así como Pedro, ¿se acuerdan ustedes de Pedro que lo negó 3 veces al Señor? Sí. Y entonces el Señor después lo tomó aparte y le dijo: Simón, ¿me amas? Y ustedes saben la historia. Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente le volvió a preguntar: ¿pero estás seguro que me amas? Sí, te amo. Y después le preguntó: Simón, ¿me amas? Y ahí Pedro se puso triste y se dio cuenta de lo que estaba pasando, de la gravedad de lo que había hecho con su maestro. Pero en realidad Jesús lo estaba haciendo para que los demás discípulos lo tomaran de nuevo en el cargo y pudiera ser restablecido Pedro. Pero fue triste para él. Lo mismo sucede con nuestra vida, por nuestros problemas y dificultades. Nos ponemos tristes, pero es para salvarnos, es para restaurarnos. Y entonces dice acá:
que no solamente era para el beneficio de hablar lo que le pasó a él y lo que nos pasa a nosotros. Somos espectáculos a los seres que no han caído, a los mundos que ven en este pequeño planeta, ven la oveja negra del universo. Y ellos están aprendiendo de nosotros. Nuestra caída, por eso que dice, no se va a levantar nunca más el pecado por segunda vez, porque van a haber tantos casos, va a quedar tan claro que el pecado nos conduce solamente a la tribulación, al dolor, a la muerte y a la angustia, va a quedar claro, y nunca más alguien va a querer levantarse y probar con esta rebelión, nunca más. Porque cada uno de nosotros va a ser un ejemplo, va a ser un testimonio del poder salvífico, transformador de Jesús en nuestra vida. Y entonces dice, el sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Escuche bien, porque su vida es el libro de texto de todos los ángeles y de los malos espíritus, de todo el mundo. Ellos están atentos, aprendiendo de este planeta de pecado. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en la promesa de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. ¿Qué es lo que estaba diciendo Satanás arriba? Tú lo vas a bendecir, lo vas a hacer padre de naciones, de multitudes, y mira, él ni confía en ti. Entonces, no lo pueden bendecir. Imagínense cómo será en nuestras vidas. Si por un pecado, en este caso de Abraham o de Moisés que cometió un pecado, ¿cómo será de nosotros que quizás estamos cayendo a cada rato? ¿Cómo estará Satanás hablando ahí arriba? Y por eso son estorbadas nuestras oraciones. No son contestadas porque, claro, ¿cómo nos va a bendecir si estamos en esta situación? Y eso es lo que dice el diablo arriba. No lo puedes bendecir, ¿cómo lo va a bendecir? Mira, si te confío de ti. Entonces dice acá, por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, no tenía fe, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? La obediencia perfecta. Sed por lo tanto vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí tenemos que ver nuestro carácter. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si tenemos una gota de orgullo, de egoísmo, de vanidad, de falta de fe, etc., entonces dice que se nos pide algo perfecto. Por eso, mis hermanos, que el Señor Jesús empieza diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse. Y esa es la vida que Él nos mostró. Dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Dice que Él no hacía planes para el futuro, sino que cada día Dios por la mañana le revelaba lo que Él debía hacer. Y confiar que era verdad lo que le estaba revelando. Pero que vivía todos los días por la fe, Él. Y comía todos los días por la fe, porque no tenía un trabajo, no tenía un cheque, no tenía una empresa de la cual trabajar. Caminaba ahí, ¿no es cierto? Estuvo 3 años y medio con los discípulos, caminando por Galilea, por Nazaret, por Belén, por todos esos lados, y no tenía carro, no tenía ni una cosa. Andaba a pie. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque ya el tiempo se nos ha ido, pero ¿qué estilo de vida tenía el Maestro y sus discípulos verdaderos? Y ahí podemos comparar qué estilo estamos teniendo hoy nosotros. Pero puedo adelantar algo, que ellos andaban con dificultades, con lluvia. Ustedes se acuerdan de Elías, ¿no? Cuando corre delante del rey Acab y dice que se pone a llover y él se acuesta ahí al lado de un árbol, en el suelo. Y hoy en día el cristianismo es tan cómodo, mis hermanos. La gente no quiere hacer nada, no quiere sacrificar nada por el reino de los cielos. Y todavía decimos, somos del tercer ángel. Jesús, somos la iglesia verdadera. Cuando Jesús
trabajaba por la mañana, muy temprano, de madrugada, dice que llegaban los enfermos. Y hasta la tarde, ya después, estaba todavía sanando. ¿Se acuerdan de la transfiguración? En la transfiguración dice que estuvieron de la madrugada, empezaron a traerlo. Pedro, seguramente, Juan, traía a los enfermos a Jesús y estaba todo el día sanando. Y después, ya cuando atardece, le dice el maestro, le dice, vamos al monte a orar. Al monte, o sea, como, digamos, como el cerro aquí Renca. Ustedes saben que subir un cerrito como ese, las piernas no andan muy bien, ¿no? O sea, cualquiera, si estaba gordito, si estaba en mal estado físico, como lo vivimos allá cuando fuimos al bautismo, ¿no es cierto? Que la gente andaba ahí que no le gustaba la naturaleza. ¿Qué clase de cristianos somos? Si el maestro entrara por esa puerta y nos diera un discipulado, capaz que le cerraríamos la puerta. ¿Sabe qué pensaba yo? Que usted lo había llevado ahí para que nos preparemos para cuando venga la ley dominical. Bueno, eso quiere decir, y por eso tiene que ver con la constitución física, que vamos a hablar también de Juan el Bautista. ¿Saben ustedes la alimentación que él tenía? Era muy reducida, solamente comía miel y ¿qué más comía? Langosta. Miel y langosta, que era un fruto del algarrobo. Ustedes pueden ver a Elías, que estuvo con la viuda ahí comiendo ¿cuánto? Comía un pedacito de pan todos los días, porque no había nada más. O sea, mis hermanos, si ustedes se quieren salvar, tenemos que ver la preparación que Dios nos muestra en su Escritura. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en una taza de leche. Por eso fuimos. Sí, en el desierto solamente era una porción, no 2 porciones ni 3 No, porciones. exactamente, era una porción. Y ustedes ven que Juan el Bautista, que dice la Escritura que es el mayor de los profetas, comía miel y no había ni árboles en el desierto. ¿Y dónde sacaba la miel? Tenía que ir a caminar y caminar y caminar hasta encontrarla por ahí en algún lado. O sea, no era la vida fácil que nosotros tenemos. Cuando fuimos para allá, ¿cuántas horas tuvimos sin comer? Eso también vamos a hablar del ayuno, mis hermanos. La gente hoy en día, gracias Marita María, hoy en día la gente de la iglesia ayuna mediodía, ¿qué clase y con comida? ¿Qué clase de ayuno es ese? Da risa como la corporación hace un ayuno con fruta. Y si eso cualquiera, un día, los hombres de la Biblia ayunaban 3 días, 4 días. Bueno, Pablo me parece que eran 3 días, sí, 3 días. Otros 4 días. Cuando muere, por ejemplo, Saúl, los soldados de Saúl, solamente porque murió el rey, ayunaron 7 días. Entonces, esa dependencia de la comida que tenemos. Entonces Satanás cuando venga el debate económico, cuando nos quite el dinero, cuando las cosas falten así como en Venezuela, uy, nos vamos a matar unos a otros. Porque tenemos la teoría de la verdad, pero el cuerpo, si usted se desmaya, se siente desganado, ¿no es cierto? Como lo que vimos un poquito allá en el bautismo, ¿no es cierto? Que la gente, la comida y todo eso. Entonces, mis hermanos, ¿qué preparación estamos haciendo? Por eso que Jesús no viene. Porque está esperando que un pueblo se consagre y se prepare de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a las iglesias. Por eso que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dios quiera que los que estamos aquí seamos parte de ese pueblo que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Cordero por donde quiera que va. Lo invitamos para el próximo sábado, para que a esta hora podamos seguir disfrutando de esta hora sabática y aprendiendo de su palabra y preparándonos para su segunda venida. Dios le bendiga. Amén. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata del mal de
resucita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y te